Entonces, con esa cuestión de Ecuador, hoy os hemos contado en ese pequeño hilo que hemos hecho en Twitter, que hemos abierto, de hecho, una consulta popular. Aquí, de hecho, vais a ver dos tipos de resultados, una consulta en Ecuador, una consulta y un referéndum, en realidad, en Ecuador. ¿Cuál era la importancia? ¿Cuáles son? Porque tenía detalles, ¿no? Este referéndum y consulta tenían bastantes detalles, no solo por el contenido en sí mismo, sino por el momento en el que tiene lugar, por el contexto político general que atraviesa Ecuador, por el complicado, muy complicado encaje que está teniendo Daniel Noboa en el puzzle de gobiernos de América Latina. Sabéis, con esas crisis, por ejemplo, la crisis diplomática con México después del asalto a la embajada mexicana en Quito y el ulterior secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Esa denuncia que, por cierto, tiene México frente a la Corte Internacional de Justicia contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Un Daniel Noboa que además sabéis que accedió a la presidencia del Ejecutivo ecuatoriano hace muy poquito, ganando las elecciones, el balotaje de octubre del año 2023, evidentemente, del año 2023, y que, por cierto, también sabéis que en 2025 tiene que volver a ir a las urnas, porque como consecuencia de cómo se produjo la convocatoria electoral en 2023, esa muerte cruzada convocada por el expresidente Guillermo Lasso, como consecuencia de esa convocatoria, el mandato presidencial de Daniel Noboa solo dura un año y medio, más o menos. En febrero del 2025 tiene que volver a ir a las urnas el pueblo ecuatoriano para definir a su nuevo presidente. Daniel Noboa va a ir a la reelección y es por eso que tiene que llevar a cabo o está intentando llevar a cabo una agenda bastante acelerada, bastante rápida no solo en el campo retórico, que sobre todo ahí, sino también en el campo de las medidas concretas. Daniel Noboa parece haber puesto todas sus fichas en la lucha contra el crimen organizado. Ya sabéis que Ecuador atraviesa una crisis securitaria muy importante. Y el cálculo electoral que hace el presidente ecuatoriano es, bueno, si yo logro de aquí al fin de mi mandato al menos mostrar un cierto grado de mejoría y escenificar un cierto compromiso en la lucha contra el crimen organizado, puedo tener opciones reales de ahí sí ganar las elecciones en 2025 y tener un mandato completo de 4 años, que es al fin y al cabo a lo que aspira Daniel Noboa, ¿no? Allá hasta el 2029. Ahora bien, para ello, sabemos que ha intentado iniciar una senda, yo creo que es, a ver, se entiende, vaya de antemano que lo que estoy diciendo es, no sé si diría una exageración, pero sí quizá una comparación demasiado simplista, pero que permite entender lo que está siendo la presidencia de Daniel Noboa en este sentido. Está intentando, y lo pongo entre comillas, buquelizar la lucha de Ecuador contra el crimen organizado, sobre todo en términos de la retórica y en términos de la escenificación. Va a todos lados con el chaleco antibalas, se desplaza en helicóptero, por ejemplo, a lugares de votación, bueno, todas estas cuestiones. Y lo que ha planteado en el referéndum y en la consulta popular, que eran dos cuestiones simultáneas, han sido 11 preguntas, muchas de las cuales tienen que ver con esto. Y de hecho hay una interpretación política que hacer de los resultados, pero no me anticipo por ahora. Estáis viendo, por ejemplo, a ver si puedo cambiar para que se vean las dos cosas. Esto que estáis viendo son los resultados del referéndum. Era todo la misma papeleta, se llama referéndum o consulta popular por una cuestión eh, de cuál es el encaje constitucional de las distintas preguntas, pero en última instancia todo lo que se vota, todo lo que se ha votado hoy en realidad tiene que pasar por la vía legislativa, o sea, no es concluyente, era más bien una suerte de, pues eso, una consulta para ver qué opinaba la gente. Y es interesante ver estas dos tablas. Esta primera tabla es la del referéndum. Y aquí veis que hay dos preguntas que luego vamos a analizar en las que ha ganado el no. Mientras que en el resto de preguntas ha ganado el sí. Bien, entonces aquí tenemos 3 síes y 2 noes. Y esto que vais a ver ahora es la consulta popular. Como digo, todo era la misma papeleta. Donde, a ver si se carga bien, ahí lo veis, tenemos 6 síes. Es decir, el resultado de la consulta y del referéndum, en definitiva, de lo que han dicho las papeletas en Ecuador, es 9 síes y 2 noes. Pero es importante ver a qué se ha dicho que sí y a qué se ha dicho que no. Voy primero con a qué se ha dicho que no, porque es más rápido y porque también tiene una conclusión política más urgente. Se ha dicho que no a dos propuestas específicas que se incluían como parte de un paquete en el que la mayoría de propuestas eran referidas a la seguridad
y que sin embargo estas dos preguntas concretas eran referidas al campo laboral y al campo económico. Básicamente eran dos preguntas en las que una hablaba de dar prioridad al arbitraje internacional en materia comercial y en materia de inversiones, es decir, una agenda eminentemente liberalizadora de la penetración del capital extranjero en Ecuador. Sabemos qué tendencia política corresponde esto, sabemos cuál es la posición política, por ejemplo, de Revolución Ciudadana y de la izquierda ecuatoriana al respecto de esta propuesta, y también de los sindicatos. Y otra propuesta ya del ámbito laboral en la que se permitía básicamente facilitar en gran medida la contratación por horas. Es decir, una desregulación del mercado laboral en Ecuador. Bueno, pues esas dos medidas que estaban de alguna forma, voy a intentar decirlo sin que suene sesgado, ¿no? Estaban incorporadas en un paquete de medidas que no tenían mucho que ver. Porque la consulta y el referéndum era mayoritariamente de aspectos de seguridad, que despiertan un muy importante consenso en Ecuador, porque la gente quiere, pues, lo que se ha venido a denominar históricamente la mano dura contra el crimen organizado, y en medio de esa maraña de preguntas sobre la seguridad, el gobierno de Daniel Noboa incorporó dos preguntas referidas a la liberalización y la desregulación laboral y en materia de inversiones de capital extranjero. Daniel Noboa pretendía, o al parecer pretendía, esto es lo que dicen numerosos analistas en el país, y tiene sentido a la luz de lo que ha sido la papeleta, al tiempo que legitimaba su agenda securitaria, que sabemos que tiene un apoyo popular importante, tratar de legitimar también su agenda económica, que sabemos que está más vinculada a la liberalización, a la desregulación. Bueno, contrario a lo que el Ejecutivo pensaba, que muchos analistas coinciden y me incluyo, en que él pretendía una suerte de voto plancha, es decir, que la gente fuese a votar al referéndum, en tanto era un referéndum mayoritariamente de cuestiones de seguridad, y que votasen que a todo que sí. Y sin embargo, los electores en Ecuador han hecho una diferenciación importante. Han votado que sí a todas las preguntas, y eso era lo otro que veíamos de todos esos síes ahí arriba, y de todos estos síes que veis aquí. Han votado que sí a todas las preguntas referidas a la seguridad, que ahora iremos más en profundidad analizarlas en concreto, pero han votado que no a las dos preguntas de ámbito laboral y de ámbito económico. Y eso es lo que complejiza la interpretación de quién gana este referéndum. Porque evidentemente el Ejecutivo quería 11 síes, es decir, que se aprobase, por supuesto, la senda securitaria del presidente de Noboa, más cercana a otras experiencias como la de Nayib Bukele en El Salvador, que efectivamente se ha visto refrendada por el apoyo popular y que al mismo tiempo se apoyase su perspectiva económica liberalizadora, desreguladora. Pero esto no lo ha conseguido. Tampoco ha sido un éxito pleno de la oposición, de la izquierda ecuatoriana de Revolución Ciudadana, que quería 11 noes y que planteaba la consulta popular y el referéndum como una suerte de plebiscito contra la figura de Daniel Noboa. Quería 11 noes para comenzar ya la campaña contra Noboa de cara a las presidenciales del 2025. Sin embargo, hay un punto intermedio en el que la mirada de Revolución Ciudadana y de la izquierda ecuatoriana sobre la lógica laboral y económica en Ecuador ha primado, al tiempo que Noboa ha visto reforzada su retórica punitivista y securitaria en el referéndum. Esta es la primera interpretación política que hay que hacer. Ahora iremos a cuestiones más de fondo, referidas a las preguntas, referidas a la campaña electoral, referidas a la vía legislativa, a la confrontación con el poder legislativo, pero esta es un poquito la primera mirada que teníamos que tener. ¿Qué se votaba en el referéndum y en la consulta popular? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Y por qué se puede hablar, digamos, como de dos escenarios o de dos resultados radicalmente distintos? Un no rotundo al proyecto económico de Noboa, liberalización y desregulación, al menos en este referéndum, y un sí rotundo a su propuesta securitaria y de lucha contra el crimen organizado. No sé, Ale, si tenemos, antes de seguir, porque tenemos que analizar un montón de cosas, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta o algún comentario antes para no embalarme tanto, porque hay bastantes cuestiones que comentar. Sí, pero sobre todo ha sido de la primera parte en la que nos comentabas sobre la crisis con México, sobre qué medidas ha tomado México, o cuáles pretende que se tomen, cómo, dónde ha sido la denuncia, si México es un país que, bueno, pues se pueda dejar hacer estas cosas sin actuar firmemente, sobre todo relacionadas con eso. Con respecto a la consulta, bueno, hay más un poco comentarios sobre
bueno, pues el contenido de las propias preguntas en sí, que no sé si quieres que nos centremos en algunas o que desgranemos. Pues a ver, en realidad desgranar las preguntas son bastante específicas. Yo creo que leyendo únicamente la primera de todas, la que era de alguna forma el... Vamos a ver cómo lo puedo plantear. La pregunta número uno del referéndum, de la reforma parcial, nos resume un poco lo que son el resto de preguntas referidas a la seguridad. Esta pregunta dice, ¿está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución de conformidad? Es decir, ¿quieres que las Fuerzas Armadas se incorporen en aspectos, en competencias que son exclusivas de la Policía Nacional Ecuatoriana para la lucha contra el crimen organizado? Esto, Ale, lo hemos visto en El Salvador. Es una lógica nítidamente salvadoreña o nítidamente vinculada al método Bukele, al famoso método Bukele contra el crimen organizado. Un involucramiento con muchas menos trabas de las Fuerzas Armadas en aspectos que históricamente le habían correspondido a la Policía Nacional. De hecho, la primera pregunta también de la consulta dice, ¿está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en rutas, caminos, vías y corredores? Es decir, De estamos hecho, hablando de una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana. te diría que es una tendencia que está llegando a varios países, porque entre, no sé, algunos países que reclaman más dureza frente al crimen y que además se está extendiendo por otros, se ha hablado de Argentina, de Chile, de Colombia, de muchos países, Honduras, ¿no? Pero en general, por ejemplo, en México no es algo que tampoco sea ajeno, que seguro que si José está por aquí viéndonos, nuestro compañero que sigue el tema de México, habrá visto y lo comenta bastante, ¿no? Como la Sedena está tomando cada vez más protagonismo en ámbitos que hasta ahora se supone que no correspondían a las Fuerzas Armadas, sino a simplemente infraestructura civil. O sea que este tipo de militarización de aspectos de la vida civil no es que diga que esté generalizado, porque no lo está todavía en América Latina, pero es verdad que se está abriendo hueco. Y bueno, pues el caso de Ecuador es el más claro porque es el más acuciante y está intentando copiar, como dices tú, el modelo de Bukele, pero que esto va en más sitios Sí. rompiendo tabúes. Sí, lo que pasa es que el gobierno ecuatoriano yo creo que es el primero en el continente que pone en el centro de su relato político, como poder ejecutivo, el intentar imitar al presidente Bukele. No en esos términos, pero tampoco en unos términos muy lejanos. Es decir, la referencia a Bukele existe durante la campaña y a posteriori. Los métodos existen y sobre todo la escenificación yo creo que es bastante evidente. Y es una parte importante porque, y aquí entra una de las claves centrales de lo que está pasando en Ecuador, que es que Ecuador tiene que ir a las urnas en febrero del 2025. O sea, si Noboa quiere hacer algo, porque evidentemente si tú tienes un mandato de un año y medio y pierdes en la reelección, es que ya está, o sea, no has tenido nada. Eso no es nada, un año y medio no da para absolutamente nada, mucho menos cuando tienes un país con numerosas crisis coyunturales, sobre todo desde el fin de los gobiernos de Rafael Correa, al menos cronológicamente coincidieron, como es el Ecuador, con la crisis securitaria, con la crisis energética, con la crisis económica, con la crisis política que que se ha desatado durante los últimos años y que enlazó, por cierto, con la crisis sanitaria durante la pandemia del COVID-19, que sabéis que en Ecuador fue particularmente intensa esa crisis. Entonces, es una situación bastante compleja, bastante complicada. Como Pero poco. bueno, sí, sí, sí. Entonces, ahora Novoa tiene este reto y este referéndum y esta consulta popular, él buscaba que fuese un espaldarazo. Esas elecciones van a ser interesantes, la verdad. Sí, porque además Novoa es una figura más de esa ola de nuevas derechas o de nuevas derechas radicales en el continente americano. Y es una figura nueva, pero es que en realidad las distintas figuras que van apareciendo todas difieren en gran medida entre sí, ¿no? O sea, como que todas tienen un perfil bastante propio. Hay menos convergencia de lo que fue en su momento la Marea Rosa latinoamericana, que ya era un movimiento político bastante diverso internamente, pero yo creo que las nuevas derechas latinoamericanas tienen todavía mayor divergencia interna de lo que tuvo en su momento la Marea Rosa, la Ola Rosa. E igualmente, claro, puede haber mucha gente despistada y que piense, no, Novoa no era un perfil de los más
eh, centrados en la seguridad ni de los más militarizadores, ¿no? No era tal. Pero ha cambiado tanto la coyuntura y se ha visto con una oportunidad de oro para intentar convertirse, pues eso, gracias al modelo Bukele, en un candidato serio a la reelección en las elecciones del año que viene, que hay esa urgencia por las elecciones. Por eso digo que serán interesantes, porque tiene una urgencia. Con un objetivo muy claro que lo puede conseguir. Exacto, veo que aquí preguntan en el chat justo lo que estaba planteando. ¿No era socio liberal? Bueno, por lo menos liberal sí. Eso El decía. tema es que había perfiles mucho más duros, como Jan Topic, ¿no? Me parece que era bastante más marcado entre las derechas, y Sí, sin Jan embargo, Topic. un Jan perfil, Topic es un empresario de la seguridad en sí. es literal, literalmente se dedica a esto, ¿no? Entonces él pretendía vender, bueno, la necesidad de, bueno, llevar la seguridad a todos los ámbitos de la estrategia del gobierno y finalmente un liberal, como planteabais en el chat, conservador, pero bueno, también liberal, ¿no? Llega al gobierno y se encuentra con la oportunidad de oro de coger esta retórica porque es de vender éxitos rápidos, pero claro, es que esto no es El Salvador y las dinámicas de estas de los grupos criminales no tienen que ver con los de las maras, por ejemplo. O sea, es que son Están grupos bastante más distintos. organizados. De hecho, el crimen organizado en Ecuador tiene una organización mejor que en El Salvador. Y Valga la alianzas con redundancia. grupos transnacionales, ¿no? Mientras que el tema de Salvador es un tema muy concreto, Sí. que no es aislado, pero por ejemplo hubo ya que no se intentó evitar que se dieran alianzas con algunos cárteles mexicanos, cuando aquí de partida ya contamos con que los cárteles mexicanos están participando en las distintas agrupaciones de coaliciones criminales en Ecuador, por De ejemplo. hecho, de hecho, sigue habiendo asesinatos, os lo estamos contando en Twitter, asesinatos de alcaldes, de dirigentes municipales, regionales en Ecuador, o sea, eso sigue pasando. Pero bueno, al fin y al cabo Novoa necesita esto. Novoa necesita un aceleracionismo político muy importante para poder optar a la reelección. Y esto ya lo decíamos durante la campaña. Aquí hacíamos directos charlando sobre la cuestión del Ecuador y sobre la campaña electoral. Y os decíamos que tenía varias claves. La primera era que ganara quien ganase, iba a tener que hacer todo muy rápido porque las crisis eran acuciantes y porque la reelección era en un año y medio. Pero encima también hablábamos de cómo podía ser una presidencia de Daniel Noboa si ganara como efectivamente sucedió. Y, y aquí os contábamos que no era tan... A ver, era una figura sin pasado político, es decir, sin trayectoria política de cargos, de ningún tipo de cargo, ni siquiera de vida de partido, que por tanto no era difícil encontrar ahí las claves de una futura presidencia de Noboa. Es cierto que su padre fue candidato y era una figura bastante vinculada a la derecha, incluso a la derecha radical ecuatoriana. O sea, era una figura marcadamente anticorreísta, fuertemente anticorreísta. Y por tanto, yo aquí sostenía bastante la idea, y me parece que al final, sobre todo con estas propuestas económicas que se han visto en el referéndum y en la consulta, creo que no patiné, creo que acerté cuando dije aquí que para una figura como Daniel Noboa no había tanto que mirar sus declaraciones políticas, primero porque eran muy recientes, porque no tenía pasado político él personalmente, y segundo porque eran todas en el marco de la campaña, entonces sus declaraciones eran como muy vacías. Sí, libertad de empresa con responsabilidad social, socioliberalismo, no sé qué, o sea, eran como cuestiones muy generales. Y yo me acuerdo que os decía aquí, bueno, vamos a dejar de mirar lo que él dice en la campaña, porque no nos sirve de mucho, porque ni ha gobernado ni tiene experiencia de partido, y vamos a centrarnos más bien en su posición de clase, que es siempre importante, pero que en el caso de Daniel Noboa era determinante, porque esto, mentalmente, porque es que es central para entender lo que ha sido y lo que va a ser la presidencia de Ecuador. Daniel Noboa es el heredero principal, es el primero en línea de sucesión del monopolio de los Noboa, que es un monopolio, el mayor monopolio del sector frutero, en concreto del sector bananero del Ecuador. Es decir, es un gran gigante capitalista del Ecuador, vinculado a un sector, además, que necesita de la exportación de materias primas, que vive de la exportación de materias primas fuera del Ecuador y que, por tanto, para la maximización de su beneficio necesita consolidar la posición periférica de Ecuador. Entonces aquí os decíamos, bueno, no nos fijemos tanto, es decir, esta persona no es un Milley, por ejemplo, que tú a Milley le entendías por lo que decía, pero su posición de clase, pues al final era una persona vinculada al ámbito
que sí de las conferencias, que sí tal, pero no venía de una familia de grandes empresarios, por ejemplo. Daniel Noboa sí. A Daniel Noboa se le podía entender mejor viendo cuál era su posición de clase personal. Porque ser el heredero principal del mayor emporio frutero de un país como el Ecuador, que es un país periférico y cuya economía está escasamente diversificada y se centra en la exportación de materias primas, es que te lo dice todo de lo que va a ser su perspectiva económica, salvo que se quiera tirar a sí mismo un tiro en el pie de sus propios intereses económicos. No sé si No, claro, si es me explico. evidente. O sea, es verdad que pues hay gente como Milei que tienen una línea muy clara de derechas, pero pues son eso, contestatarios con el Estado y con todas estas cosas que vendían como antipolítica, como outsider, que luego a ver, hay mucho que matizar ahí, pero es lo que decía. Pero el caso es que Novoa jamás diría eso, porque Novoa es un magnate. Es prácticamente eso, el empresario, el heredero, ¿no? De un imperio económico. Entonces, pues, ¿cómo vas a decir eso? Por eso les colocamos siempre en líneas distintas. Hay muchísima diversidad. En el mapita que hicimos de los gobiernos latinoamericanos, es evidente que hay una línea muy distinta. Incluso le colocábamos más con derechas liberales, pero no tanto con un perfil tan rupturista, tan que lo cambia todo como Milei, ¿no? Que es para dar de comer aparte. Sí. Bueno, y hemos llegado a la meta, ahora que te he quitado la Ah, pues palabra un mira, momento, vamos así que a mientras se actualizarla. actualiza, ya te dejo hablar. Sí, voy a intentarlo mientras lo actualizo de todas formas. A ver, dame un momentito. Pero bueno, decía, voy a saber hablar un poquitito lento mientras estoy con esto. Que También de nos todas preguntaba formas, por su sí, padre. claro, es que su, claro, pues, sí, como es lógico, si él es el heredero del emporio, es porque su padre es el dueño del monopolio de los Noboa. Y Sí, su pero a nivel de... padre, Eso, perdona, que sí, creo que le ibas a contar. su padre fue candidato 5 veces presidencial. Fue 5 veces candidato a la presidencia de Ecuador, perdió las 5 veces, con distintos resultados, y tenía una línea bastante más, que se me entienda, berlusconiana. Es decir, era una figura muy polémica, muy de hacer declaraciones maximalistas, muy vinculada a la derecha nacional ecuatoriana, por supuesto. Y es cierto que Noboa, durante su campaña, es que él se desligó totalmente de eso. Era una figura nueva, su padre ya había abandonado la política y él entró a la política como una especie de figura nueva. En términos comunicativos, de hecho, Ale, no sé si te acuerdas, que estuvimos siguiendo la campaña de Ecuador, los debates y tal. A mí me recordaba, no me gusta traer ejemplos de España, pero es que la gente lo va a entender perfectamente. En A términos ver, comunicativos, en términos de perfil político, es decir, lo que él presentaba era muy parecido, aunque por posición de clase no se parecían en nada, a lo que fue en su momento en España Albert Rivera. Que muchos os sonará, entiendo que la gente de América Latina no, pero en términos comunicativos, el perfil de candidato, un liberal, centrista, relativamente progresista en aspectos identitarios o sociales, que no se posiciona con muchas cosas, como que nunca da una declaración subida de tono, por ejemplo, era esa figura joven. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez en la presidencia, su perfil político ha cambiado radicalmente. O sea, estamos hablando de que Daniel Noboa tiene una creciente disputa con el poder legislativo. Que eso ya es algo que vimos con Nayib Bukele cuando no tenía la mayoría en el Parlamento en El Salvador. Tiene una disputa abierta con los sectores de la oposición en la Asamblea Nacional. De hecho, la propia Revolución Ciudadana ha denunciado la consulta popular y el referéndum porque dice, bueno, es que está consultándole a la gente sobre cosas que están siendo debatidas en la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Entonces, no entendemos qué pretende hacer con esta consulta popular y con este referéndum, si es que al final son decisiones que tienen que pasar por la vía legislativa. Entonces, lo que dicen estos sectores de la oposición es, claro, a nosotros qué más nos da lo que diga ahora la gente en el referéndum. Esto tiene que pasar por la vía legislativa y están planteando la posibilidad de que Novoa llegase a pretender saltarse la vía legislativa. Tiene abierto un conflicto diplomático con México, o sea, por el asalto a la embajada, pero es que encima el motivo del asalto a la embajada está vinculado con cuestiones que muchos sectores en el país, en Ecuador, denuncian como persecución política, vinculada a esta cuestión tan presente en América Latina como es el lawfare, presente y que no se infiera de aquí un posicionamiento, ¿eh?
está presente porque, uno, existe, y dos, porque muchos sectores denuncian permanentemente que son víctimas del lawfare. Y es el caso en concreto de Jorge Glass, del ex vicepresidente ecuatoriano. Entonces, si a ello le sumas la militarización de la lucha contra el crimen organizado, eh, una, vamos, un ascenso meteórico de la retórica, iba a decir autoritaria, pero no, la retórica personalista no sé qué adjetivo utilizar, una retórica que está llevando el presidente Noboa en los últimos tiempos de firmeza en la toma de decisiones, ¿no? Como de concentración del poder. De Yo esto creo lo que hago yo, esto lo personalista, determino yo y... o sea, por ejemplo, Bukele sí podría decir que es una persona con un poder una autoridad presidencial mayor, por eso lo de que es más autoritario no necesariamente significa que es más peyorativo, sino que concentra el poder. Pero, por ejemplo, Noboa no diría necesariamente eso, aunque sí que es verdad que el sistema presidencial de Ecuador es más fuerte, no es contrapeso de la asamblea tan fuerte que tenía El Salvador hasta que Bukele se hizo con él. Pero claro, lo que ha hecho Bukele es hacerse con todos los poderes del Estado. Claro. Noboa yo creo que es más personalista, es una persona que ha asumido pues más lo que tú has dicho, ¿no? Los papeles del gobierno que redistribuir entre el gabinete, que es otra cosa que también se hace cuando se quiere repartir el coste político de las decisiones que se van a tomar, ¿no? Y por cierto, en un contexto en el que tiene ya una disputa abierta y explícita con su vicepresidenta. Bueno, Que esa es en, otra, teo- sí, eso es una... es que en teoría debería. Claro, es que en teoría ella debería asumir pronto. ¿Por qué? Según la constitución ecuatoriana, si Daniel Noboa va por la reelección, durante un tiempo, Verónica Abad debería asumir. Para que Noboa pueda volcarse en la campaña, debería asumir la presidencia. La Me parece presidencia, no, que no la presidencia, sino las tareas presidenciales. no es posible asumir la presidencia en las condiciones en las que se encuentra ella, ¿no? Pues es que eso es lo que se está debatiendo. O sea, Noboa lleva 5 meses en el cargo y es que le ha dado la vuelta al sistema político ecuatoriano. Y a mí, insisto, a mí me recuerda mucho a lo que pasó con Bukele. Es un aceleracionismo total. Y tiene una agenda, yo creo, electoral, Noboa, que tiene un cierto sentido, que es un reforzamiento de su figura personal muy acelerado para buscar cuanto antes una mayoría en el poder legislativo. Es decir, yo convoco este referéndum y consulta popular para intentar reforzar mi figura, para intentar mostrarme como el único que puede terminar con el crimen organizado en Ecuador, para el único que puede aplicar la agenda y el método Bukele en Ecuador, en base a estos éxitos que él espera tener en estos meses y sobre todo a la retórica punitivista y a la propaganda personalista en torno a la lucha contra el crimen organizado, pretende reforzar su victoria en las presidenciales del 2025 y yo entiendo que si en las presidenciales del 2025 él obtiene un buen resultado, probablemente busque unas nuevas elecciones legislativas donde su partido obtenga una mayoría o se acerque a obtener una mayoría. Yo creo que esa es la agenda de Noboa. Y creo que en ese sentido no ha tenido tanto éxito en este referéndum. Porque, para empezar, porque la gente no ha hecho la lista plancha. Es decir, si la gente te quisiera entregar un cheque en blanco, es decir, bueno, tú eres el líder, nosotros confiamos en ti, te damos a ti, que es lo que pasa en El Salvador, o sea, tú, ya está, Bukele, haces tú todo, te entregamos a ti toda la legitimidad que necesites para aplicar tu agenda, porque confiamos en tu programa totalmente. Si esa fuera la situación con Noboa, habría habido voto plancha. Y no ha habido voto plancha. Es que estamos hablando de que se ha votado un 25-30% a favor las preguntas económicas. Y las preguntas en materia securitaria sí han obtenido una victoria contundente, pero entre el 60 y el 65%. Es decir, no ha sido una victoria tan aplastante teniendo en cuenta la situación securitaria del país y que es, con muchísima diferencia, el clivaje político principal en Ecuador y que incluso Rafael Correa hace no mucho tiempo dijo que apoyaba a Noboa en su lucha contra el crimen organizado. Bueno, sobre el tema Bukele publicaré algo prontito, pero si nos centramos con la cuestión de Noboa, yo solo quería matizar el tema de la vicepresidenta que comentaba. Claro, es muy complicado que pueda asumir nada porque la vicepresidenta rompieron Noboa y ella Sí. políticamente y al nivel de que la ha mandado a Israel.
O sea, es decir, ella está todo el rato haciendo declaraciones de que sigue siendo la vicepresidenta, de que está ejerciendo desde el extranjero, pero la vicepresidenta está como de embajadora en Israel, la ha mandado fuera del país y se la ha quitado de encima. Claro, es un poco complicado saber ahora mismo en qué situación está la vicepresidenta porque es una cosa muy extraña lo que ha ocurrido con ella. Sí, sí, es muy complicado y de hecho yo no sé si tiene potestad constitucional para nombrar otra, pero yo entiendo que no, porque al final es un cargo electo. La No, vicepresidenta yo fue electa en entiendo. las mismas elecciones. Entiendo que en eso será como el sistema peruano, que además es que en Perú es más, lo tengo más localizado porque constantemente caen presidentes. Entonces, cuando ya quitas al vicepresidente, la siguiente figura tú no la puedes elegir a dedo, tiene que ser elegida por la Cámara. Entonces, aquí entiendo que la tercera figura es el presidente de la Cámara. No puede ser que tú sigas nombrando vicepresidentes y esto se... Pero vamos, lo desconozco, ¿eh? Yo entiendo que un cargo electo no es como si tú eliges un primer ministro, que hay sistemas presidenciales que no son semipresidenciales, donde, ya sabéis, en los semipresidenciales la Cámara puede elegir un primer ministro y puede tocar una cohabitación, lo que sea. En países como en Francia se supone que se intenta apañar con que haya un poder presidencial muy fuerte vinculado con la Cámara, entonces evitas una cohabitación. Pero en países donde tú puedes elegir el vicepresidente electo directamente, no puedes luego elegir otro desde la presidencia. Me explico, ¿no? Por eso hay debate, por ejemplo, en algún país africano de queremos quitar al primer ministro y poner a un vicepresidente. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues el vicepresidente es electo directamente y el primer ministro lo elige la Cámara. O al revés, ¿no? Es como así me evito que tengan que elegirlo los ciudadanos y lo puedo elegir yo a dedo. Ese Claro. tipo de cosas se mueven mucho en sistemas presidenciales. Pero bueno, eso es un poco el resumen de lo que tenemos entonces en Ecuador, un mapa político complejo, una urgencia electoral considerable por parte de Noboa, con esas elecciones en febrero, una revolución ciudadana que además tampoco obtiene lo que buscaba en este referéndum. Entonces nos quedamos con un mapa un poco... Vamos a ver, los próximos meses siguen siendo determinantes y al final, pues el éxito electoral de Noboa en febrero de 2015, yo creo que a la luz de estos resultados todavía no está ni mucho menos decidido. Vamos a ver el éxito de la implicación de las Fuerzas Armadas y la policía en la cuestión del crimen organizado, pero sobre todo yo creo, no tanto el éxito específico de las medidas, sino el éxito de las campañas comunicativas en torno a esa figura de Noboa como el Bukele ecuatoriano. Porque eso es lo que yo creo que le puede posibilitar una victoria en febrero de 2025. Si él no es capaz de convencer a Ecuador, no tanto de que ha solucionado el problema, sino de que si le dan poderes, fuertes poderes, lo va a poder solucionar del 2025 al 2029, pues yo creo que lo tiene complicado en las elecciones del 2025. Es cierto que yo veo analistas que sobrevaloran, por ejemplo, también la cuestión de la Embajada de México. A ver, la Embajada de México es grave en términos internacionales, por lo que les supone al país y al Estado ecuatoriano y también a la credibilidad de Noboa con respecto a otros líderes internacionales y regionales. Pero a la interna de Ecuador, lo que están dictando las distintas empresas de analítica sociológica es que por contra, ha sido bastante bien recibido por parte de, sobre todo del electorado que le votó en segunda vuelta y que no le había votado en primera vuelta. Bueno, ha habido algún poco de disputa, por ejemplo, la ministra de Interior, ¿no? Que no sé si al final ha dimitido o qué ha sido, porque era mexicana de Sí, origen, y sí. se la dijo que si había sido ella la que había organizado lo del ataque a la embajada, el asalto. Y, y vamos, en principio lo negó, pero que llamaba la atención justo el perfil que había en Interior. Sí. Y bueno, pues esto es un poco lo que teníamos de Ecuador, Ale. No sé si tenemos alguna pregunta, si quieres que comentemos algo más. ¿Qué hemos hecho al final? Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Rusia, Ucrania, hemos hecho Sí, Ecuador. Nos ha quedado un buen sí, la directo. verdad es Bien que organizado, a lo además. tonto nos hemos hecho las 2 horas, como, Sí. como no podía ser de otra manera, nosotros aquí alargándonos y alargándonos, porque como la gente está interesada y cada vez tenemos aquí a más gente en el chat,
Pues nada, aquí nos quedamos hasta. Mira, aquí nos comenta Village como voz mexicana autorizada que a esa ministra la odian en México, que puede que no sea persona non grata, pero que si se para por ahí que igual le hacen algo. O sea, claro, es que una ministra de Interior ecuatoriana de origen mexicano y que justo tengas una crisis diplomática con México tan grave, ostras, es que Sí, sí. Me pregunta Rare qué fue la crisis de la Embajada de México. Bueno, básicamente que la Policía Nacional Ecuatoriana asaltó la Embajada Mexicana en Quito, es decir, en Ecuador, que por supuesto en tanto esa embajada es suelo ecuatoriano, o sea, es suelo mexicano, para secuestrar o para detener, pero la verdad que el término en este caso es más bien un secuestro porque es en suelo... estaba bajo protección de la embajada mexicana, al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de algunos delitos vinculados, de algunos delitos de corrupción me parece que es, pero que su partido lo que dice es que es un caso de lawfare. Que ya sabéis que ha habido numerosos casos de lawfare en América Latina y sobre todo numerosas figuras políticas que denuncian ser víctimas o que sus partidos son víctimas de lawfare